Grabando. Bien, gracias, Israel. Bueno, pues hola, buenos días y bienvenidos, bienvenidas a este acto que organiza el Centro Nacional, Instituto Geológico y Minero de España, Centro Nacional del CSIC, y lo organizamos con motivo del Día Internacional de la Geodiversidad, del 6 de octubre. Me presento, yo soy Diana Ponce de León, de la Unidad de Cultura Científica del CSIC, y voy a estar aquí para presentar y moderar este acto que está enfocado sobre todo a la actividad internacional que desarrolla el IGME en este campo. Entonces, en este sentido, comentaros primero que la geoconservación y el estudio de patrimonio geológico han experimentado un importante impulso en su dimensión internacional en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, ha pasado de ser una cuestión abordada por un reducido grupo de expertos con un enfoque local o muy regional, a ser una cuestión tratada y abordada por diferentes colectivos en distintos foros, organizaciones, comisiones, y esto ha favorecido un gran intercambio de experiencias y un mayor avance, un avance más rápido desde que se coopera. En este sentido, lo que queremos contaros es lo que ha estado haciendo el IGME-CSIC, porque ha sido protagonista en todo este proceso de cambio y se ha trabajado activamente en muchos de estos foros internacionales, participando en grupos de trabajo, en comisiones, como son la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, la IUCS, la Asociación de Servicios Geológicos y Mineros de Iberoamérica, la Asociación Europea de Servicios Geológicos EuroGeosurveys, la Asociación Internacional para la Conservación del Patrimonio Geológico, ProGeo, y el Comité Científico para la Investigación Antártica. Y además de esto, el IGME participa en otros programas internacionales como los Geoparques Mundiales de la UNESCO o como el proyecto PANAFGEO, que es de apoyo a los servicios geológicos africanos en su vertiente de geoconservación. Sobre todo esto os van a hablar ahora dos expertos y una experta del IGME-CSIC, que son muy activos en este tema, pero quería destacar también que detrás de estos tres expertos hay un área, un grupo con más profesionales gracias a los cuales se desarrolla toda la labor que vamos a estar comentando ahora, que van a comentar estos tres expertos. Entonces, bueno, sirva como muestra de lo que puede hacer un organismo público de investigación que puede ayudar a mejorar las perspectivas de futuro de nuestra sociedad desde este campo que es la geodiversidad. Y solamente comentaros que si tenéis preguntas las haremos al final, después de que hayan presentado los tres. Y si podéis las hacéis en el chat, yo se las iré transmitiendo a los ponentes, ¿vale? Y vamos resolviendo las dudas que podáis tener al final. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Y voy a dar paso primero a Juana Vegas, científica titular del Instituto Geológico y Minero de España, del IGME-CSIC, que es coordinadora del Grupo de Investigación en Patrimonio y Geodiversidad y secretaria general de la Comisión Internacional de Patrimonio de la IUCS. Ella nos va a hablar de la Comisión de Patrimonio Geológico de la IUCS y también de los geoparques mundiales de la UNESCO y del papel que juega el IGME en estas dos iniciativas. Pues, Juana, voy a darte paso como presentadora para que puedas compartir tu pantalla. A ver, eh, ¿Veis mi pantalla? sí, ya está. Voy Sí, a ponerla en modo presentación y podéis verla, no hay ningún problema. ¿Podéis verla todos? sí, sí, Juana, está bien. De acuerdo, pues nada. Buenos días, gracias a Diana, a la Unidad de Cultura Científica, a la dirección del IGME-CSIC por organizar en este primer Día Internacional de la Geodiversidad un acto como este y poder compartir con todos vosotros que a veces nos oís o veis partes sesgadas de cuál es la actividad que hacemos en este ámbito internacional con respecto al patrimonio geológico, pues hoy hemos querido haceros un breve camino y un breve repaso de lo que hemos hecho y sobre todo de lo que estamos haciendo y los retos que tenemos para el futuro en torno a esta apasionante aventura del patrimonio geológico. Por supuesto, soy Juana Vegas, como bien ha dicho Diana, pero hablo en nombre de todo el grupo de investigación en patrimonio y geodiversidad, en el cual somos 11 personas y todas trabajamos debajo de este paraguas. Eso mismo cuando... A ver si... Perdonar. Ahí. Cuando nos ofrecieron
hablar y sobre todo conmemorar este primer día de la geodiversidad, pues es verdad que al ser el primero todos tenemos ahí esa inquietud, esas ganas, vemos cosas que se suman y cuando vemos ese gran paraguas de lo que es la geodiversidad, pues ahora en este Día Internacional vemos que se celebra sobre todo gracias a que desde la Conferencia General de la UNESCO, en ese proyecto de decisión 41C/38, se aprobó el 22 de noviembre del año pasado por los 193 Estados miembros que este día íbamos a celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Geodiversidad. Creo que es una gran noticia. Los profesionales de la geología y de las ciencias de la Tierra en general necesitábamos el sentirnos identificados con un día como este, puesto que siempre nos habíamos acogido a otras iniciativas internacionales, pero que nos pillaban un poco más de soslayo. Y esta es la primera vez que estamos todos de enhorabuena y podemos celebrar algo así. También quiero decir que en la parte que me toca ahora contar, la IUCS, desde luego, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, junto con otras 108 organizaciones científicas, son las que han propuesto a UNESCO la creación de este Día Internacional. Bueno, pues como os decía, cuando UNESCO decide que este día 6 de octubre, a partir de este año 2022, vamos a celebrar este Día Internacional de la Geodiversidad, es verdad que debajo del paraguas, durante estas semanas previas y todo este año previo, que ya sabíamos que se iba a celebrar este día, habréis visto cosas tan variadas y tan variopintas como las que muestro ahí debajo de ese paraguas. Debajo de ese paraguas, como no podía ser de otra manera, desde el IGME-CSIC llevamos desde los años 70 del siglo pasado trabajando activamente, sobre todo en el reconocimiento y en la defensa del patrimonio geológico como disciplina hoy en día, en el siglo XXI, instaurada, y sobre todo lo que nos mueve y la principal objetivo y la finalidad es la geoconservación de todo este patrimonio geológico que reconocemos en diferentes disciplinas. Un poco porque veáis los antecedentes, como todo, vamos a hombros de gigantes, como digo muchas veces, nada es azaroso y no está aquí de casualidad este día ni todas estas iniciativas que os voy a contar ahora. Por eso sí que quiero recordar, para los que no lo sepáis así y lo mismo tengáis esa idea vaga de dónde nace todo, pues desde la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, en el año 1990, crearon un grupo de trabajo dedicado a los lugares paleobiológicos y geológicos de interés mundial. Y siempre quiero destacar este binomio y que siempre trabajamos en red y la mejor manera de cooperar en el ámbito internacional y que todas estas iniciativas calen es la cooperación entre diferentes organizaciones. De tal manera que en ese año 1990 la IUS, con el apoyo de UNESCO, promovieron la creación de ese catálogo de lugares geológicos de relevancia internacional, que muchos habréis oído y los habréis oído referir como la famosa lista Gilges. Y al final lo que pretendía en origen esta lista Gilges y ese primer catálogo internacional era contribuir y ayudar un poco al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de tal manera que en esa lista de lugares naturales hubiera este pequeño comité o este pequeño grupo de trabajo que asesorara y ya tuviera esa búsqueda de estos sitios de relevancia internacional. En el año 1995, este grupo de trabajo, junto con UNESCO y al que se unió Progeo, que en aquel entonces era la Unión Europea, la Asociación Europea para la Defensa del Patrimonio Geológico, fue el germen del origen del proyecto Global Geosites, que este ya sí que es ampliamente conocido por la comunidad del patrimonio geológico. De tal manera que desde ese año 1995 se sentaron las bases para el desarrollo metodológico y sobre todo donde se empezó a trabajar y donde más calado y más fuerza tuvo precisamente por estar muy impulsado por Progeo fue sobre todo en Europa. Todos los que queráis saber más detalles, ahí veréis en las diapositivas, os pongo referencias para que podáis llegar a profundizar en todo esto que os vamos a contar. Este nuevo proyecto Global Geosites tenía una filosofía un poco diferente y era llegar a esta lista de los Global Geosites, pero a través de los contextos geológicos de relevancia mundial. Es decir, se buscaban cuáles eran los eventos geológicos que habían tenido esa significación en nuestro planeta desde su origen y a partir de esos contextos geológicos
luego se tenían que buscar y definir cuáles eran estos lugares donde estaban los mejores ejemplos de esos contextos geológicos de relevancia internacional. Así que ahí veis en España, un poco porque veáis, desde el IGME se lideró este proyecto. El IGME fue uno de los impulsores también del proyecto Global Geosite, de tal manera que se reunieron a 40 expertos del IGME, más todos los expertos de 11 universidades españolas y de otras 6 instituciones, de tal manera que hoy en día, en la actualidad, lo que tenemos son definidos 21 contextos de relevancia internacional que comprenden 253 geosites. Todo el que queráis ver cuál es esa lista y cómo ha sido el proceso en detalle, pues lo de siempre. Recomendamos visitar la página web, que tenemos un apartado exclusivo para este proyecto y para el estado actual. El gran éxito de este proyecto en España, liderado por el IGME, fue que el anexo 8.2 de nuestra Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que se reformuló en el año 2015, contempla exactamente y contiene esos 21 contextos geológicos de España de relevancia mundial. Y este ha sido el gran éxito de este proyecto, como estaba diciendo. Este proyecto Global Geosite al final se abandonó, era muy ambicioso, era una metodología bastante complicada de implementar en muchos de los países que no tenían un liderazgo tan fuerte como había sido el caso del IGME. Había que hacer una inversión económica también muy fuerte para desarrollar este proyecto, de tal manera que en muchos países no se completó y en muchos países ni siquiera se inició. Y quedó un poco pues, diluido. Se seguía hablando del proyecto Global Geosite y ahí quedó en ese stand-by, por así decirlo. La GIUS, en el año 2016, lo que hace dentro de su estructura organizativa es que en el año 2016 crea la Comisión Internacional de Patrimonio Geológico, de la que colgaban dos subcomisiones, como es la subcomisión de lugares y colecciones y la subcomisión de rocas históricas o piedras históricas. De tal manera que esto tampoco fue azaroso y se debe la creación de esta comisión de la IUCS, sobre todo a que en el año 2015 UNESCO acoge como programa propio a los geoparques mundiales, de tal manera que lo que crea y refunda es el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, de tal manera que ese fue el principal motor por el que la IUCS creó esta comisión, puesto que estaba encomendado a la IUCS que se evaluara toda la parte de la relevancia internacional del patrimonio geológico que presentan los nuevos aspirantes a Geoparque. Toda esa labor se ha estado haciendo desde el año 2016, desde la Subcomisión de Lugares y Colecciones, ahí veis, liderada en su día desde el Museo Natural de Historia de Francia, y ahora veréis el estado actual en el que estamos. Y ese ha sido un poco, y aquí es donde hago la conexión con el programa Geoparques Mundiales de la UNESCO. En el año 2021, como todo, viendo cómo se ha funcionado estos pocos años, todos sabéis que el programa, desde que lo acoge UNESCO, aunque nos puede parecer algo y es muy sólido, pero sigue creciendo, de tal manera que cuando se renovaron los cargos en la IUCS se decidió refundar otra vez y renovar la Comisión Internacional de Patrimonio Geológico. Todo esto se materializó en el año 2021. Ahí veis el nuevo logo que tenemos, siguiendo la filosofía y estando inspirado del logo fundacional de la IUCS, el logo que tenemos específico y recién creado para la comisión. En esta fundación o refundación de la Comisión de Patrimonio Geológico, lo que, viendo cómo no había respondido a las demandas que tenía sobre todo el Comité Ejecutivo de la IUCS, lo que se decidió es cambiar la estructura de esta comisión desde el año 2021. Ahora está liderada por Asier Hilario, que es el director científico del Geoparque Mundial de Costa Vasca, que todos conoceréis también, y hay dos vicepresidentes, por así decirlo, vicechairs. Uno es Angela Engling, que está en el Servicio Geológico Alemán, y Zhang Yanping, que depende de la Universidad de Geociencias de China, y debajo de todos ellos y englobando y haciendo estas tareas de Secretaría General desde 2021 es desde donde hemos empezado esta gran aventura
donde el IGME, gracias a esta presencia en este grupo internacional, en esta Comisión Internacional de la IUCS, estamos teniendo este liderazgo internacional en este nuevo papel que tiene la Unión de Ciencias Geológicas a nivel mundial. Una vez que teníamos creada esta nueva estructura donde las subcomisiones, que ahora os contaré, dependen y todas las decisiones se nuclean a partir de este equipo de cabeza de la comisión, lo que hemos pasado a reformular son 3 subcomisiones. La primera es ya directamente de los lugares de patrimonio geológico, que la dirige Benjamin Van den Brix, que depende de la Universidad de Clermont en Francia. Hay una subcomisión de piedras históricas que depende de Gurmeet Kaur desde India, y también está Víctor Cárdenes de la Universidad de Oviedo de España, y se ha creado una nueva subcomisión. Desde el inicio de esta refundación apostamos fuertemente el equipo ejecutivo de esta comisión en que era necesario crear una subcomisión específica que vele por el patrimonio geológico mueble de relevancia internacional. En eso tuvimos una gran ayuda tanto de Angela Enling como de las personas que ahora van a liderar también esta subcomisión, como es Leslie Hale del Smithsonian, Marcela Gómez, nuestra compañera del Servicio Geológico Colombiano, a la que enviamos un fuerte abrazo, y Rachel Walcott del Museo Nacional de Escocia de Reino Unido. Esta nueva subcomisión, esta nueva comisión de Patrimonio Geológico de la IUCS sigue y es la que nuclea ese vínculo con los geoparques mundiales UNESCO. A través de esta subcomisión es donde recibimos cada año a través de la UNESCO todos los dosieres de los aspirantes a Geoparque Mundial de todo el mundo. Ahí Benjamin, que es el coordinador de todo este proceso, elige una serie de revisores en función de los expedientes que se reciben cada año. Sobre todo se buscan expertos en la geología en la que se presenta el geoparque y expertos nacionales también de cada geoparque, de tal manera que se hace una evaluación cruzada, y con todo eso, a través siempre de Asier Hilario, que es el presidente de la comisión, se eleva de nuevo a la IUCS y se decide y se hace una serie de observaciones a todas estas nuevos aspirantes en cuanto a la relevancia internacional del patrimonio geológico que presentan como geoparques. Ahí veis un poco por qué pongáis cara. Al final estamos siempre personas detrás de todas estas iniciativas, y ahí veis un poco, tuvimos la suerte, solo nos hemos reunido una vez de forma presencial, y no todos, todos lo sabéis, por la pandemia del coronavirus, y como trabajamos habitualmente, nos solemos reunir al final casi todos los meses, es de manera online. Es lo que hemos aprendido, lo rápido, lo ágil, lo barato, lo muy cómodo para todos, y no, así es la manera en la que trabajamos el día a día. En este año hemos creado y nos han aprobado ya el Comité Ejecutivo de la IUCS unos nuevos estatutos de funcionamiento. Y lo que solicitamos también en el año 2020, y es lo que quiero terminar con mi intervención hoy, es la petición, y nos concedieron un proyecto IGCP, que es el número 731, que se titula IUCS Geological Heritage Sites, que tiene de vigencia hasta el año 2023, en el cual, de la mano de los geoparques, de la Red Mundial de Geoparques, de los servicios geológicos y sobre todo de todas las organizaciones afiliadas a IUCS, estamos redefiniendo todo este nuevo proyecto, lo que sería ese Global Geosites, que quedó un poco ahí latente y en el olvido. Le hemos dado el nuevo impulso y queremos hacer de verdad la lista mundial de patrimonio geológico. Desde el IGME-CSIC, por supuesto, mis compañeros, como os digo, el éxito de todo esto es trabajar en grupo, y el trabajo unido que hacemos en este proyecto, tanto Gonzalo Lozano como Enrique Díaz Martínez y mi compañero Luis Carcavilla, trabajamos día a día para que este proyecto, con todas las personas que participan en él, siga adelante. El objetivo es muy básico: hacer esa lista mundial de lugares de relevancia internacional para el patrimonio geológico. Sobre todo, lo que buscamos con esta lista es ese reconocimiento del valor científico. Es muy importante reconocer estos sitios por eso. Y un mandato que teníamos del Comité Ejecutivo de IUCS, sobre todo, queríamos buscar y definir y nombrar estos sitios que han sido de verdad de relevancia internacional para las ciencias geológicas a nivel mundial.
Este proyecto 731, por supuesto, está de la mano de Progeo y de todas las 50 organizaciones afiliadas a la IUCS y de los servicios geológicos europeos, iberoamericanos, africanos, asiáticos que colaboran también con nosotros. Un poco porque veáis este cronograma, cómo estamos llevando el proyecto, pues esa primera parte, el primer año fue sobre todo esa definición metodológica, el establecimiento de los estándares, el hacer esa llamada a todos los miembros del proyecto y de las organizaciones afiliadas para presentar esos futuros Geological Heritage Sites, de tal manera que hemos conseguido ya en el año 2022 seleccionar los 100 primeros y vamos a presentarlos en un gran evento que ahora os contaré, y el año que viene haremos ese refuerzo y es la extensión del programa al resto de países que no han tenido la oportunidad de participar ahora o no han quedado seleccionados en esa primera lista de los 100. Este proceso de evaluación ha sido bastante difícil de gestionar. Desde aquí doy las gracias y damos todos los miembros del proyecto las gracias a Gonzalo Lozano por toda la labor informática con la base de datos y el cruce de datos que ha tenido que hacer para que pudiéramos trabajar todos los demás. Hemos recibido 181 aplicaciones, es decir, instancias de lugares que quieren ser Use Geological Heritage Sites de 56 países diferentes, y en este proceso hemos participado 34 voting members, que es como así llamamos a los colaboradores expertos a nivel mundial en cada disciplina, que ha hecho el cribaje y la selección de estos 100 lugares. Ahí tenéis un poco esa distribución general. Falta en el mapa la Antártida, también tenemos lugares representativos de la Antártida. Y este es el estado actual en el que estamos. De esos 150 sites que han pasado ese corte y esos estándares que habíamos establecido todos los voting members, ahora vamos a presentar a final de 2022 los 100 primeros, y es con lo que empieza esta andadura del proyecto. Con esta diapositiva termino. Ahí tenéis la página web de este evento que se celebrará en Zumaya del 25 al 28 de octubre, al que estáis todos invitados. Siguen las líneas y el registro abierto para el que quiera participar y venir a ver esta gran ceremonia internacional donde presentaremos estos 100 primeros lugares de interés geológico. Y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias a todos y nada, quedo aquí a la espera a esa ronda final de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juani. Como muestra esto de lo que se puede hacer cuando se trabaja juntos y cómo se avanza. Doy ahora la palabra a Enrique Díaz. Enrique también es científico titular del ICME-CSIC y trabaja en el Grupo de Investigación en Patrimonio y Geodiversidad. Es miembro de la Sociedad Geológica de España y representante ante la UICN, lo que hemos dicho antes que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, miembro de la Comisión de Patrimonio Geológico, de la que ha sido vicepresidente y presidente, representante de España en Progeo, que es la Asociación Internacional para la Conservación del Patrimonio Geológico, y de la que también ha sido vicepresidente y secretario, y es miembro fundador y vicepresidente del Grupo de Especialistas en Patrimonio Geológico de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Y además es coordinador del Grupo de Expertos en Patrimonio Geológico de Eurogesurveys, de la Asociación de Servicios Geológicos Europeos. Enrique nos va a hablar de la presencia del patrimonio geológico en la UICN y también de Eurogesurveys y de Progeo y del papel que juega el ICME en estas asociaciones. Así es que, Enrique, cuando quieras, también nos vas a hablar de Panafgeo, pues tuya es la palabra. Gracias. Muchas gracias, Diana, y hola a todos, y agradezco también, como ha dicho Juana, la invitación que nos han hecho desde la dirección del ICME para poder aportar con nuestro pequeño granito de arena a este Día Internacional de la Geodiversidad. Contando pues esto que tenéis ahí con el título, la dimensión internacional de lo que estamos aportando desde el ICME a la geoconservación a nivel internacional. Como ha dicho Diana, voy a pasar directamente, ahí tenéis el resumen. Voy a hablar de Progeo, la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y el grupo de expertos que hicimos, de Eurogeosurveys, y el grupo de expertos también en patrimonio geológico que hemos creado ahí, y el proyecto Panafgeo. En cuanto a Progeo, probablemente ya
muchos de los que estáis aquí escuchando lo sepáis, se creó a finales de los años 90 un grupo germen, digamos, pero se formalizó el año 90 y el 91 fue la primera reunión que hubo de esta asociación, que entonces era europea, Asociación Europea para la Conservación del Patrimonio Geológico, que como veis en el logotipo de ahí arriba, ahora ya es Asociación Internacional. En los últimos años hicimos la transformación porque había bastantes personas de otros países, de otros continentes que también estaban interesados y estamos ahora formalizando esos subgrupos en otros continentes. El IGME en concreto estuvo presente 2 personas en esa primera reunión que hubo el año 91 ya, y desde ahí pues hemos estado participando diferentes personas pues en todo lo que ha venido después hasta este momento, ¿no? En España se organizó esa tercera reunión que veis ahí en el año 99 en Madrid, que hubo volúmenes en inglés y traducidos al castellano, las conferencias principales. También potenciamos la creación después del grupo regional del suroeste, porque ya existían otros para el norte de Europa, pues, y para la parte oriental, para la parte sureste. Sí, eso, sureste, entonces faltábamos el grupo del suroeste, Portugal, España, Francia, Italia y Andorra. Y eso lo creamos el año 2010, que tuvimos también la reunión, como lo veis ahí, en Caravaca, en Murcia, en España. Hemos estado participando en el comité ejecutivo de Progeo representando a España como representantes nacionales y bueno, yo he estado también bastantes años como vicepresidente y hasta hace poco como secretario ejecutivo de Progeo. Y también pues en eso lo hemos hecho pues gracias al apoyo desde el IGME, desde la institución. Y el año 2020 íbamos a organizar este simposio internacional en Segovia, como que veis ahí en negro. Lo único que, pues como sabéis, la pandemia nos pilló de bruces y al final fue al año siguiente, el año pasado 2021, cuando lo hicimos todo virtual, todo online, y fue un exitazo de participación, probablemente porque era más barato conectarse a la red y hacer las presentaciones que viajar a España para mucha gente de muchos otros países. Así que, bueno, pues era, digamos, sentar las bases ya para que otros años pues se pueda hacer también así mixto, porque también queremos ver en el campo los lugares de interés geológico, ¿no? Bueno, el caso es que en ProGeo, en esta Asociación Internacional para la Conservación del Patrimonio Geológico, hemos avanzado bastante y participamos desde el comienzo, desde 2009, que empezó a aparecer en la revista que lleva Springer, pero que surge como la revista propia de Progeo. En cuanto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el año 2008 conseguimos que la Sociedad Geológica de España se hiciera miembro de la UICN. Era la primera vez que una organización dedicada exclusivamente a la geología y a la geoconservación, en el caso de la Comisión de Patrimonio Geológico, y a lo largo de estos últimos años, desde el 2008, hemos estado participando en diferentes congresos que ha habido de la UICN cada 4 años. Pues el 2008 conseguimos que se hablara de ello por primera vez y que se forzara que en el siguiente congreso ya hubiera pues más actividades. Y gracias a eso, pues aquí ya había un imperativo, pues el 2012, el congreso que hubo en Corea del Sur, se incluyó el tema del patrimonio geológico, como veis ahí en el programa. Hubo una resolución con varias iniciativas que luego han sido aprovechadas pues para todo lo que veis ahí, ¿no? El año 2016 en el Congreso de Hawái, pues también participamos para que se hablara de la conservación del patrimonio geológico móvil de esta resolución, este último congreso que hubo el 2020, que fue en su mayor parte online, virtual, pues tenéis estas otras 2 resoluciones que estamos desarrollando actualmente, ¿no? Y que se supone que todos los países miembros de la UICN tienen que cumplir. En la siguiente diapositiva os voy a comentar lo que pasó ese año 2012, gracias a que desde el IGME se entendió
Pues entonces era Rosa de Vidanía, la que era la primera directora que ha habido, ahora tenemos a la segunda, me refiero como mujer en el IGME, y ella vio la necesidad de que estuviéramos allí, no sé si porque era bióloga, murió hace poco, y el caso es que en ese congreso conseguimos estar en montones de sitios, pues como veis ahí arriba a la izquierda, organizando un curso, mesas redondas, presentando pósters, haciendo que se aprobaran las resoluciones, incluso esto que veis aquí abajo a la derecha, que es simplemente el germen en donde surgió la necesidad, y a partir de ahí al año siguiente ya se constituyó un grupo de expertos en patrimonio geológico que asesorara a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, para que esas áreas protegidas consideren de forma, pues eso, científica y bueno, pues el patrimonio geológico en la gestión de las áreas protegidas. Pues este fue el germen también a partir de aquel congreso en 2012. Luego ha habido oportunidad con la UICN, por ejemplo, de participar en el Congreso Mundial de Parques, que si no vas, como es cada 10 años, pues hay que aprovechar las pocas oportunidades que hay, porque la siguiente va a ser el 2024, el 2014, entonces estuvimos aquí en Sydney aportando... Ahí tenéis el logotipo del IGME en ese grupo que veis arriba a la izquierda, y en la constitución del grupo de expertos en patrimonio geológico dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas. Esto que veis aquí también arriba a la derecha, como parte de ProGeo, y en el Congreso Mundial de Geología también contribuyendo al tema de los Global Geosites que ha mencionado Juana en su presentación anterior. En cuanto a esta Asociación de Servicios Geológicos Europeos, pues hace 2 años, bueno, no, el año pasado, que digo, esto es calentito estamos, el 2021, a principios del año pasado, es cuando se creó este grupo de expertos patrimonio geológico, que ya estamos consiguiendo algunos logros. Veis ahí un poco el objetivo, que es esa gestión sostenible del patrimonio geológico en Europa, y compartir entre todos experiencias, metodologías, conocimientos. Ahora mismo, por ejemplo, de los 48 servicios geológicos europeos que están en Eurogeosurveys, se aprobó lo que llamamos las RIA, la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación, que lo que busca es una acción de coordinación y apoyo que en estos próximos años se consiga un servicio geológico de Europa, y ahí estaríamos también aportando con patrimonio geológico desde los servicios geológicos, ¿no? En este caso, la función que también cumple, además de como organismo público de investigación, pues de aporte a la sociedad por parte del IGME, ahora dentro del CSIC. Aquí veis los primeros, desde cuando se constituyó este grupo de expertos en patrimonio geológico dentro de Eurogeosurveys, pues 19 servicios geológicos con 29 miembros, y de la parte española estamos Juana Vegas y yo. Y en esta que os comentaba, esta estrategia, esta agenda estratégica de investigación e innovación, está incluido también el tema del patrimonio geológico y la geodiversidad. Aportar entonces, desde los servicios geológicos a la sociedad europea todo lo que puede servir de utilidad. Por último ya, os cuento un poquito sobre el proyecto PANAFGEO, que surge también como resultado de Eurogeosurveys, de unas iniciativas de internacionalización, de colaborar con los servicios geológicos de África, y entonces Eurogeosurveys, en contacto y en comunicación continua con la asociación, la Organización de Servicios Geológicos Africanos, pues se pensó esto desde el año 2013, realmente hasta el 16 se hizo este estudio de viabilidad, que hubo financiación durante estos 2 años, para luego ver que sí que era posible, rentable, y que había muchísimo interés, rentable no económicamente, sino rentable para los servicios geológicos africanos y los países africanos. Entonces, la primera fase se llevó a cabo de PANAFGEO 2016 al 19, y la segunda fase está ahora en curso. La anterior eran 10 y pico millones de euros, y ahora son 9 millones de euros. Hay varios paquetes de trabajo, como veis aquí abajo a la derecha, y veis
que hay uno, este es de la primera fase, hay uno de patrimonio geológico que lo lideramos desde el ICME. Por los problemas que hubo en la gestión económica al principio, hace unos años, pues en esta segunda fase no hemos podido ser nosotros, sino que es el Servicio Geológico de Polonia el que está liderando la parte de patrimonio geológico. Aquí veis un poco las cifras de la primera fase, veis a la izquierda los países de los que procedían en la primera fase los participantes, participaron más de 1000, y en esta segunda fase que veis aquí a la derecha, esperamos que participen más países, se van a hacer más cursos, sobre todo más en portugués y en francés, que hubo muy pocos en la primera fase, y esperamos también que haya más alumnos. Veis que, pues, bueno, tendréis que buscar los triangulitos verdes, que son, ya hemos hecho el de Congo, que veis ahí en el medio del mapa de África, y el próximo año tendremos este año ha sido en francés en Congo, en el Congo francés, Congo Brazzaville. El año que viene será en portugués en Angola y en inglés en Botswana. Aquí veis algunas imágenes, bueno, de las reuniones que hemos organizativas y luego de los propios cursos. Veis arriba a la derecha una de las cosas que se tratan de potenciar, que el problema es el mismo en los servicios geológicos europeos, solo que allí está más radicalizado, y es la escasa presencia femenina en las labores de los servicios geológicos, ¿no? Entonces, intentamos conseguir paridad, lo que pasa es que no se consigue porque no hay suficientes profesionales en los servicios geológicos que sean para poder originar un mínimo de igualdad de género, ¿no? Entonces, pero bueno, se intenta que participen el máximo de mujeres posible siempre, y aquí veis claramente como la problemática es muy similar. Veis que los directores en la foto de abajo, la mayor parte de los directores de servicios geológicos en África son también hombres. Aquí me parece que no está, por ejemplo, la de Namibia es directora, pero la mayoría también son hombres. Entonces, bueno, es una de las partes que intentamos conseguir de los aspectos con la capacitación con los servicios geológicos allí en África, es también tratar de potenciar esta igualdad de género, y por supuesto en lo que nos afecta con el tema que estamos, con el que se promueva la geoconservación también en África, y aportar a las iniciativas que haya de geoparques en países africanos. Finalmente, a modo de conclusiones, todo estos son dos frases que están en el artículo este de 2021, que os iba a poner el enlace, y no me ha dado tiempo porque, os lo creéis o no, esta presentación la he preparado entre ayer y hoy. El caso es que la idea es destacar estos dos aspectos que menciono aquí, a ver si consigo ver, pues eso, que todo esto que hemos hecho ha sido sin que existiera una política nacional explícita de geoconservación ni una financiación adecuada. Entonces el futuro se presenta incierto, pues hemos conseguido allá afuera, en otros países, visibilidad y reconocimiento, que luego vemos que no es correspondido con el apoyo oficial necesario para poder mantenerlo. Entonces en esto queremos hacer hincapié. Y también que una de las motivaciones para esta proyección internacional era, y ha sido y sigue siendo, intentar conseguir una normativa y un apoyo internacional para que el gobierno de España pues incluyera aspectos de geoconservación en la legislación. Y evidentemente esta normativa internacional también afecta a otros países del mundo. Entonces al final estamos consiguiendo modificar las políticas internacionales para la geoconservación. Y esto es todo. Muchas gracias, y a ver si espero no haberme enrollado mucho. Bueno, muchas gracias, Enrique. A ti. Impresionante igual el trabajo que se está haciendo en Progeo y en las dos asociaciones, tanto la de Servicios Geológicos Europeos como con los homólogos en África. Y como dices, toda la parte esta de desarrollo legislativo que al final hace que se genere una protección real y que, bueno, que se tenga que cumplir. Paso a presentar a Luis Carcavilla, que también es científico titular del ICME CSIC y que trabaja igualmente en el Grupo de Investigación en Patrimonio y Geodiversidad del ICME.
representante del IGME en el grupo de expertos de patrimonio geológico de ASMI, de la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos, y en el que también ha estado como coordinador adjunto, y pertenece al Comité Científico de 4 Geoparques Mundiales de la UNESCO, siendo el coordinador de uno de ellos. Luis nos va a explicar qué hacemos tanto en la Asociación de Servicios Geológicos de Iberoamérica como en la Antártida dentro del grupo de trabajo en patrimonio geológico y geoconservación del SCAR, que es el Comité Científico para la Investigación Antártica. Luis, Me creo que parece que todavía no tienes... te he dado... Sí, Eso es, perdona. eso iba a decir, que me quites a mí, le pones a él. Ya está. Ahora creo que ya estás como presentador, Luis. Gracias. Perfecto. Pues buenos días a todos. Sí, voy como ha dicho Diana, bueno, lo primero agradecer a la Unidad de Cultura Científica del IGME la oportunidad de participar hoy en estas jornadas de Día Internacional de la Geodiversidad. Y por ir un poco al grano, pues voy a explicar, como ha dicho Diana, la participación del IGME y las tareas que se desarrollan dentro del ámbito internacional de patrimonio geológico desde ASMI y desde SCAR. Empezamos por ASMI, que es la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, que es muy activa y que, aunque en su formato actual se creó en el año 2012, en realidad es heredera de una asociación del mismo nombre que fue creada en 1993 y que desde entonces ha venido trabajando de manera continua. Lo de 2012 fue un simple cambio de estatus legal, de tal manera que ahora mismo es una organización sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que agrupa 22 servicios geológicos biomineros y, por lo tanto, agrupa a más de 2.500 profesionales. Se estructura en 3 órganos de gestión. Por un lado, la Asamblea General, que tiene las atribuciones típicas de este tipo de estructuras, pues aprobar los presupuestos, la Junta Directiva y demás. Por otro lado, la Junta Directiva, que es el órgano de representación y gestión de ASMI y que actualmente está formada por un presidente, que es el doctor Óscar Paredes de Colombia, un vicepresidente, que es el doctor Enrique Castellanos de Cuba, y un secretario general, que es el doctor Vicente Gabaldón de España, y además 4 vocales, de tal manera que estos puestos son elegidos por un periodo de 3 años y son cargos no remunerados. Y luego está la Secretaría General, que es la que se encarga del funcionamiento y coordinación en el día a día. Ahí tenemos a Gracia Olivenza, que es la que nos facilita a todos el trabajo diario. Y bueno, de manera más específica, yendo a lo que nos interesa, que es el patrimonio geológico, a la Secretaría General está apoyada por una serie de grupos de expertos creados para intercambio de experiencias y el trabajo en líneas específicas y que resulten estratégicas o de interés para ASMI, y uno de ellos sería el de patrimonio geológico. El grupo de expertos en patrimonio geológico entonces se creó en el año 2018 para dar respuesta a los acuerdos de la 13ª Asamblea General de ASMI, en la que se estableció en el año 2017 como una tarea prioritaria era la de elaborar una metodología común para la realización de inventarios de patrimonio geológico. Entonces, para ello se creó el grupo de expertos y se eligió un grupo coordinador que estaba liderado por Marcela Gómez del Servicio Geológico de Colombia y en el que había 2 coordinadores adjuntos, que éramos Fernando Miranda del Servicio Geológico y Minero de Argentina y yo mismo, y con la inestimable ayuda siempre de Marianela Vargas del Servicio Geológico de Colombia. Ya en el año 2021 se cambió el equipo de coordinación para dar cabida a nuevos miembros y actualizándolo, y ahora mismo la dirección, la coordinación la llevan Mauricio Faraone de la Dirección Nacional de Geología y Minas de Uruguay y Sofía Mendoza del Servicio Geológico Mexicano. En su creación y para dar ese cumplimiento a esa necesidad de realizar una estrategia común, una metodología común para elaborar inventarios de patrimonio geológico, pues el grupo de trabajo decidió abordar unas cuestiones previas y eran el estado del inventario y la clasificación del patrimonio geológico de cada país, que es muy diverso, acordar un glosario de conceptos para unificar definiciones y usar términos comunes de términos como patrimonio geológico, geodiversidad, geoconservación, etc. Y por último, establecer una metodología común de sistemas de valoración de patrimonio geológico basado en los mismos criterios. Entonces, todos estos asuntos se debatieron y se acordaron en un taller que organizaron magníficamente desde Colombia y que tuvo lugar en 2018 ya en Villa de Leyva y que llevaba por título Iberoamérica unida por la gestión integral del patrimonio geológico. Como resultado del trabajo de este grupo de expertos y este taller, pues se realizaría este documento que lleva por título Bases para el desarrollo
del patrimonio geológico en los servicios geológicos iberoamericanos, que está disponible en la web de ASMI en el enlace que viene abajo, y que, bueno, se cumplió así en el plazo récord de un año, pues el objetivo de crear un grupo de expertos y crear una metodología común para el inventario del patrimonio geológico. Que, bueno, pues no es solo útil para servicios geológicos, sino en realidad para cualquier colectivo, para cualquier institución que quiera trabajar en patrimonio geológico. A partir de ahí, el grupo de expertos ha seguido funcionando y actualmente estamos trabajando en tres reuniones, involucrados en tres tareas fundamentalmente. La primera de ellas es una publicación de lugares de interés geológico de Iberoamérica, para lo cual cada país ha presentado una serie de candidatos hasta un máximo de 5, y ya tenemos 72 lugares identificados y los textos escritos, algunos definitivos y otros todavía en fase de provisional. Y bueno, pues con la idea de mostrar al público las grandes joyas del patrimonio geológico iberoamericano, pues por ejemplo como las cataratas de Iguazú o las Torres del Paine que aparecen en la figura, ¿no? La previsión es tener acabada la publicación a comienzos de 2023 con lugares tan emblemáticos como estos, pero también por otro lado lugares quizá menos conocidos, pero que sean de gran relevancia geológica. Y por otro lado, para sumarse al Día Internacional de la Geodiversidad, hoy mismo ASMI en su página web tiene una serie de documentos nuevos, como es un archivo KMZ con la ubicación de los lugares de interés geológico, que se incluyen en la publicación que acabo de mencionar, y una breve descripción de los mismos. También una tabla con información de estos lugares, pues qué tipo de interés tienen, cuestiones relativas con el acceso, cosas de este estilo. Por otro lado, también se ha recopilado información sobre sistemas de protección del patrimonio geológico en cada país, para mostrar cómo está la situación. Es importante reseñar que posiblemente las únicas 5 leyes que hay en el mundo de manera específica para proteger el patrimonio geológico y paleontológico con esos términos y de manera específica están en Iberoamérica, o sea que somos referencia de esto. Y por otro lado también una versión simplificada del mapa geológico de Sudamérica para la localización de los lugares de interés geológico. Todos estos documentos están en el enlace que pongo aquí, y aparte os recomiendo que visitéis la página web de ASMI que tiene toda esta información. Y luego aparte, por lo que he podido ver, algunos miembros de ASMI, como Carmen Puig, por ejemplo, están presentes en esta reunión, así que si tenéis dudas también ellos pueden resolver. Bueno, pasamos ahora rápidamente al otro tema, que sería el de el patrimonio geológico en la Antártida. Y la Antártida requiere un poco de introducción y presentación porque es un caso especial. Bueno, la Antártida es un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, que como todo el mundo sabe se sitúa en el polo sur del planeta y que está prácticamente cubierto de hielo en toda su superficie. De hecho, es el 99,8%, y en algunos lugares incluso con más de 4.500 metros de espesor de hielo. Es el continente más remoto, más elevado, más frío, más seco y más despoblado. Y por todo ello es un increíble laboratorio natural que alberga un valioso patrimonio geológico. La Antártida tiene un estatus particular, ya que en 1959 se firmó el Tratado Antártico, que aunque no entró en vigor hasta 2 años más tarde, y es el instrumento legal por el cual se gobierna el área situada al sur de la latitud 60 grados sur, es decir, que no solamente incluye el continente antártico en sí mismo, sino también los archipiélagos, las islas y también el océano. En la actualidad este tratado está reconocido por 55 países, que representan prácticamente el 70% de la población, pero de esos países no todos tienen capacidad de voto. Hay lo que se llaman las partes consultivas, que son aquellos países que tienen capacidad decisoria, entre otras cosas porque tienen un programa de investigación científica permanente en la Antártida. Lo más importante, bueno, más importante no, pero unas grandes aportaciones de este tratado es que considera la Antártida como una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia, y entre otras cosas prohíbe pues, cualquier tipo de maniobra militar. En lo que se refiere a la protección ambiental, pues se articula mediante el Protocolo de Madrid, que es el Protocolo de Protección del Medio Ambiente, que especifica una moratoria de más de 50 años desde su firma para la explotación mineral, y que también establece un comité de protección ambiental, y bueno, pues que es el instrumento por el cual se articulan todas las medidas de protección, que entre otras cosas lo que establece es un régimen de protección genérico a todo el territorio antártico. Bueno, cada año miles de científicos y de personal de apoyo desarrollan una intensa labor científica en la Antártida, en las casi 100 estaciones existentes,
Y para eso, en el año 1958, se creó el SCAR, con el objetivo de promover y coordinar la investigación internacional en la Antártida y asesorar al Tratado Antártico en cuestiones científicas. Como hecho relevante, además, el SCAR fue durante unos años presidido por un español, por Jerónimo López, que además también he podido ver que estaba asistiendo a la reunión. Bueno, el SCAR se organiza o se articula mediante tres grupos científicos permanentes, que son los de geociencias, los de ciencias de la vida y los de ciencias físicas, como veis en la parte de abajo de la imagen, y luego mediante otros instrumentos, como son programas de investigación, grupos de expertos, grupos de trabajo, grupos consultivos o grupos coesponsorizados por otras organizaciones, ¿no? En relación al patrimonio geológico, ya vamos aterrizando un poco, pues el SCAR creó en el año 2015 un Action Group, un grupo de trabajo en patrimonio geológico y geoconservación, y es importante resaltar que estos grupos de trabajo tienen por objeto analizar un tema desde un punto de vista científico y una problemática determinada y emitir un diagnóstico que el SCAR finalmente lo presenta a consideración de las partes firmantes del Tratado Antártico. Y una vez que se ha dado solución a esa problemática, pues esos grupos de esos Action Group desaparecen, ¿no? Entonces, tras realizar varias reuniones en diferentes lugares como Kuala Lumpur, Davos en 2018, Madrid en 2018 y Cambridge en 2019, y ahí paramos las reuniones presenciales por el tema de la pandemia, pues el Action Group de Patrimonio Geológico y Geoconservación ha realizado una serie de tareas. Por un lado, preparar el código de conductas de trabajo de campo en geociencias y sobre todo en relación con los problemas que puede llevar el sobremuestreo de rocas, fósiles y minerales que podían afectar a la conservación de algunos afloramientos. Y en el enlace podréis consultar ese código de conducta. Por otro lado, también se preparó el listado de repositorios nacionales que pueden recaer en museos, universidades, institutos, centros tecnológicos, etcétera, donde haya ejemplares geológicos y o paleontológicos procedentes de la Antártida. Y también en ese enlace podéis ver consultar esos más de 33 repositorios nacionales. Por otro lado, analizar la eficacia de las figuras de protección existentes en la Antártida para la conservación del patrimonio geológico, cuyo resultado se plasmó en un artículo que publicó la revista Environmental Conservation y que está en acceso libre en el enlace que pongo aquí también. Y ya por último, en la preparación de un documento detallando la metodología para la identificación del patrimonio geológico de la Antártida, que es en el que me voy a detener un poco más brevemente. En cualquier caso, lo que es importante resaltar es que a la hora de hablar de geoconservación, en la Antártida hay una serie de problemas. Por ejemplo, uno de ellos es las enormes dimensiones y la escasez de zonas sin hielo, que además están muy dispersas. Por otro lado, también que al no ser un país no hay una legislación nacional, pero sí que hay un tratado antártico que cubre todo el territorio. También existen áreas protegidas que ya declaradas que pueden ser útiles para la geoconservación, aunque algunas de ellas no estaban diseñadas originalmente para ello. También que no existe ningún inventario ni total ni parcial de la Antártida, aunque sí que hay algunos trabajos que han destacado el valor patrimonial de algunos afloramientos, pero no de una manera sistemática ni comparando. Y por otro lado, que no hay muchos especialistas en geoconservación trabajando en la Antártida, y luego que siendo un territorio tan amplio y tan diverso, es difícil encontrar especialistas que dominen todas las disciplinas de todos los territorios de la Antártida. Para ello, se decidió que era necesario elegir una metodología que permitiera compartimentar el estudio desde el punto de vista geológico y geográfico. Así que se adoptó la metodología de los Global Geosites que ha mencionado antes Juani, porque permite el avance por fases y disciplinas, algo fundamental en un territorio tan extenso y tan complejo como la Antártida. No requiere un equipo dedicado en exclusiva, porque no íbamos a conseguir tener un equipo de expertos que solamente se pudiera dedicar a esto durante muchos años. El valor científico es destacado frente al grado de amenaza y se obvia el interés didáctico y turístico, ya que en ambos casos, en la Antártida, al ser afloramientos remotos o lugares realmente de difícil acceso, pues no tiene mucho sentido contemplarlo. El resultado ha sido la identificación de 9 contextos geológicos de relevancia internacional, como ha mencionado antes Juani en el proyecto Global Geosites, pues con una metodología similar. En el enlace que podéis ver abajo podéis descargaros la lista y la figura de los contextos, y también se ha identificado ya el geosite que identifica uno de estos contextos, en este caso el de la transición Cretácico-Paleógeno, que está en este caso en la isla Marangla.
Bueno, pues para los próximos pasos o qué queda pendiente, bueno, pues por un lado, bueno, la creación del grupo de expertos no es un próximo paso, ya se ha llevado a cabo hace 2 meses, es decir, el Action Group, una vez cumplidos sus objetivos, finaliza y se crea ahora un grupo de expertos que lleva esas siglas y que tiene como entre sus términos de referencia aplicar la metodología de al menos 2 contextos geológicos al año y de tal manera que también ir creando un registro de lugares de interés geológico para la Antártida y, por supuesto, pues preparar todos aquellos documentos que sean necesarios para asesorar en geoconservación al Comité de Protección Ambiental. Además, en el ámbito más local, pues hasta ahora los participantes del INME estábamos participando en estos proyectos gracias a un proyecto de investigación que había sido aprobado por el Plan Nacional de I+D+I y que era coordinado por Jerónimo López de la Autónoma y Tomás Smith del CIEMAT. Y a partir de este año pues ha sido aprobado un nuevo proyecto que es dirigido desde el CIEMAT por Tomás Smith y por Pablo Corella y del que hay una actividad concreta que es precisamente para desarrollar estos aspectos de geoconservación y en la que formamos parte pues Enrique Díaz Martínez, Jerónimo López y yo. Así que nada, pues quizás solamente insistir en la importancia que tiene un inventario como este, que en el que una vez que esté finalizado deberá ser aprobado por las partes del Tratado Antártico, de tal manera que se convertirá en un catálogo oficial ratificado por más de 30 países. Toda la información referida a estos aspectos los podéis ver en los 2 enlaces que vienen abajo. El primero es el del SCARI internacional y el segundo es el del Comité Nacional del SCARI, por lo tanto está en España. Y bueno, con esto pues finalizo la presentación. Muchas gracias, Luis. Lo primero, agradeceros muchísimo las intervenciones de los tres y la preparación con toda la agenda tan cargada que tenéis siempre. Y lo segundo, me encantaría poder transmitiros el reconocimiento por toda la labor que realizáis, o sea, como grupo de patrimonio y geodiversidad del ICME-CSIC. O sea, yo os he visto desde hace años, aquí habéis dado una muestra, ¿no? He visto cómo trabajáis todas las patas, esos inventarios, porque lo que no se conoce, no se identifica, no se puede proteger, cómo trabajáis en la gestión de estos lugares, cómo trabajáis en geoconservación, cómo trabajáis en divulgación. Y luego, como decíamos, el más allá de nuestro territorio nacional, el cómo habéis salido, porque al final la geoconservación y todo el trabajo que hacéis, bueno, el patrimonio geológico no es solo de nuestro país o de nuestra zona local, al final es algo que es pues del planeta, ¿no? De toda la Tierra, es algo que es un patrimonio de la humanidad. ¿Y cómo habéis salido? Y sé que sois referencia porque he trabajado tanto en Latinoamérica como en Europa con homólogos nuestros y he podido ver cómo os tienen de referencia a vuestro grupo del ICME y cómo realmente eso, o sea, vuestra labor es reconocida afuera, cómo habéis salido y habéis trabajado en comisiones, grupos, en todos para sacar este impulso, este saber, esta experiencia, intercambiarla y cómo esto está suponiendo un avance en unos años a nivel más allá de lo nacional e internacional. Cómo se está protegiendo el patrimonio geológico, cómo se conoce y se puede proteger. Entonces, desde aquí, de verdad, todo el reconocimiento a esa labor titánica que estáis haciendo, que además está haciendo algo transformador. O sea, realmente hay cambios y esto se empieza a proteger, ¿no? Estáis llegando también a la parte legislativa aquí y fuera con el apoyo que estáis dando a otros grupos en otros países. Entonces, bueno, veo que no ha habido preguntas, pero para mí, o sea, a mí me surge una inquietud. Después de todo esto, ¿qué? Porque es que habéis tocado todo, estáis tocando todo. O sea, me imagino que es seguir avanzando más, pero después de todo esto, ¿qué? ¿Cuál es la visión que dais a futuro? Estamos aquí, queremos conseguir esto. Esta es nuestra visión de cómo tenemos, ¿no? Que a qué se tiene que llegar, porque realmente esto va más allá del territorio nacional. Yo querría que me contarais un poco esto. Después de todo esto, ¿qué, no? ¿A dónde queréis llegar? Juana. Bueno, Juan, no escucho, o sea, veo a Juana y a Es Enrique. que ha desactivado el Ahora, silencio. ahora está. Vale, vale, ya está. Me adelanto así rápidamente Sí. porque es otra de las preocupaciones que siempre hemos tenido y que nos queda por hacer. Una es sobre todo la protección a nivel internacional del patrimonio geológico mueble, en especial de los fósiles. Igual que está el marco CITES para la prohibición y todos los países están
a través de todas las aduanas, el que evitan el trasvase de especies en peligro de extinción o de especies sensibles, pues deberíamos a nivel internacional, y estamos trabajando por ello, el promover que no haya esas ventas ilegales de fósiles, sobre todo, y de minerales que sabemos que siguen operando a nivel internacional, y un poco regular y llegar a esos grandes paraguas reconocidos por todos los países. Esa sería una de las líneas. Seguro que aquí que ya a Sito se le ocurren bastantes más. Gracias, Juani. Enrique. El micrófono. ¿No puedes activar el micrófono? Espera, voy a intentar... Ahora ya está, ya está. Ya está, No vale. sé qué pasaba, no conseguía. Eh, bueno, hay muchas cosas que nos quedan pendientes por hacer porque la cuestión es que cuando tanto, o sea, si estás aquí en tu país, te das cuenta de cómo podrían mejorar las cosas aquí. Cuando sales fuera, te das cuenta de que también por ahí están incluso peor. O sea, hay sitios que lo hacen mejor, hay otros sitios que lo hacen peor. Y hay cosas que hay que hacerlas todos juntos. Por ejemplo, esto que el proyecto Panageo en África me ha permitido, bueno, nos ha permitido porque Juan y Sito también están, y Luis Carcavilla están involucrados, que hay países ahí en África que hacen las cosas muy bien y hay otros que las hacen muy mal. Ahí, bueno, hay países que están en guerra, o sea que, y eso, y los problemas económicos los tienen muchos países, entonces a veces, bueno, a veces no siempre, debería ser más importante que la población sobreviva a que el patrimonio geológico sobreviva. Eso es algo evidente. Entonces, ahí, o sea, nos damos cuenta de que las cosas se pueden hacer todavía, o sea, hay muchas cosas pendientes de conseguir a nivel internacional y a nivel de nuestro país. Somos conscientes de que hay, pues eso, cuando lo conoces, te das cuenta, cuando chocas contra paredes, cuando ves que, pues lo que he mencionado antes, no hay, todo esto que hemos estado haciendo ha sido por iniciativa nuestra prácticamente, porque no ha habido una política, digamos, ni nacional, ni de algún ministerio en concreto, sino que hemos ido encajándonos y buscando cómo conseguir hacer las cosas. Por ejemplo, eso que mencionaba antes de todo lo que pudimos conseguir el año 2012 en el congreso ese de la UICN, que van 16.000 personas. O sea, que es que estar allí no es moco de pavo, que se dice. Hacerse ver allí es simplemente porque hay una persona que dice, esto es importante, conviene que estéis allí. Porque al final hay que estar donde se toman las decisiones. Por ejemplo, ahora una de las cosas que tenemos pendientes es el tema de que la directiva europea de hábitats, que es la Red Natura 2000 y de aves, todo el tema de las cepas, que se va a integrar supuestamente para el futuro, pasa que van yendo muy despacio en una directiva de conservación de la naturaleza europea, ahí debería estar el patrimonio geológico y no estamos viendo que sea fácil ni que simplemente estén hablando de ello. O sea que esa es, por ejemplo, una de las cosas que tenemos todavía muy pendientes, porque esto abriría montones de puertas a profesionales de las ciencias de la Tierra, pero también conseguiría que hubiera unas políticas comunes en todos los países para la conservación del patrimonio geológico, ¿no? Que vemos que cuesta mucho convencer. En ese sentido, este Día Internacional de la Geodiversidad, pues siempre viene bien. Bueno, Luis, yo no sé. para completar, yo creo que como estás diciendo, Quique, ahora el gran reto es conseguir, no sé cuándo, pero un convenio internacional, ¿no? Igual que existe un convenio internacional de biodiversidad, que es lo que mueve todo, lo relacionado con biodiversidad por supuesto en la Unión Europea, pero también en otros países, el objetivo sería conseguir algo similar. Y es algo que es realmente complicado, se han hecho varios intentos desde hace muchos años, pero bueno, visto que atacarlo frontalmente es difícil, pues hemos intentado atacarlo lateralmente y por diferentes frentes, ¿no? Por ejemplo, eso, pues que España, que Portugal, que Cuba, que Colombia y que Perú tengan leyes de patrimonio geológico o paleontológico específicas, pues es un gran avance y ha sido algo que ha surgido en los últimos años, ¿no? Y que hace que el estudio y la conservación del patrimonio geológico, por lo menos en el aspecto legal, la punta de lanza esté en Iberoamérica totalmente, ¿no? Entonces, realmente el aprovechar ese impulso para que eso vaya surgiendo en otros países
y que poco a poco vaya siendo un clamor global, no solamente una inquietud personal de un país, el que haya un convenio internacional sería lo que realmente pondría a la geoconservación en su sitio, ¿no? Y en ese sentido, el estar, por supuesto, en la UICN, en la Comisión Nacional de Parques, en todo esto internacional o mundial de parques, todo eso siempre es importante, pero realmente es mucho mejor si no eres parte de... O sea, si eres tú, por supuesto, el que gestionas tu propio programa internacional, ¿no? Por eso, todos estos aspectos de la IUCS, de ASMI, de Rollo Surveys, del SCAR, todo eso hace que todos vayan sumando y que vayamos en la misma dirección, ¿no? Y ese sería el gran reto. Pero bueno, no sabemos si eso llegará a cumplirse, pero por lo menos cada vez tiene una base más sólida ese posible convenio internacional. Claro, yo de aquí destacaría de toda la visión que habéis dado y de lo que estáis comentando ahora, ¿no? El dicho este de si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, toda esta dimensión internacional, ¿qué es lo que hace al final esa fuerza? Y que la transformación de verdad tiene que ser global, no solo local. Entonces, bueno, yo por mi parte, reconocimiento total. No sé si queréis añadir algo más, pero este mensaje me gustaría que llegara, ¿no? Y de alguna manera resaltarlo. La importancia de trabajar en red, en Yo solo asociaciones. un Sí, último comentario, y es que evidentemente aquí, como es el Día Internacional de Geodiversidad y esto es un acto del INME, hemos contado en lo que estamos trabajando los del INME, pero que por supuesto hay muchos otros profesionales en España trabajando también en la dimensión internacional del patrimonio geológico y la geoconservación. Hemos mencionado aquí unos cuantos, pero hay muchos más que son de diferentes universidades, asociaciones, instituciones y demás que están también trabajando codo a codo con nosotros o en sus propios proyectos, pero siempre complementando o ayudando, bueno, en la misma línea en la que vamos nosotros, que eso también es otra cosa interesante, ¿no? Que esta línea de internacionalización del trabajo del patrimonio geológico que surge desde España no surge solo desde el INME, sino que surge desde diferentes frentes y estamos todos en la misma dirección. Ujú. Y si tenéis algún comentario más, mensaje o algo que queráis dejar aquí, aprovechad, Juani, ¿no? Pues, o sea, yo eso cerraría con ese mensaje, trabajar en red. Juani, ¿tú quieres comentar algo? El micro, parece que no tiene la palabra. no sé si Ismael es quien está. Ahora, Aquí ahora, estás, ahora. Ya Israel, está, con ya R. está. Israel. Sí. Nada, simplemente un poco por aprovechar todas estas sinergias del IGME en nuestra página web y en el canal de YouTube. Hoy, aprovechando el Día Internacional de la Geodiversidad, estrenamos un vídeo del programa de Ciencia Ciudadana Padrina una Roca para invitaros y que lo veáis y sobre todo que os unáis también con nosotros a proteger el patrimonio geológico. Y por supuesto, gracias a Israel por todo el apoyo logístico que nos ofrece siempre que queremos hacer algo así y siempre contamos con él. Gracias, Isra. ¿No hay de qué? Igualmente. Concluya la oración cuando me digáis, ¿eh? Bien, pues nada, despido. Cerramos este acto con el mensaje de agradecimiento a todos aquellos que trabajáis en este tema tan necesario, o sea, que protege el patrimonio que es de todo el mundo, de la humanidad a nivel planeta y del que habéis dado una muestra de la parte en la que participa el ICMECESIC, pero como decís, hay muchas más personas involucradas. Agradecer igual a Israel, a la Unidad de Cultura Científica, a vuestro grupo entero, los que estáis aquí en cámara y los que están detrás, al ICME en general, y recordar eso, Día de la Geodiversidad, y que hay que ponerlo en el mapa y trabajar todos. Visitar la página web y la del grupo, lo que tiene el grupo, ahí hay un montón de material, de recursos y de cosas que seguro que van a interesar a muchas personas y con el que podéis enlazar desde la página web del ICME. Y nada, ya está. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta Chao. luego. Ya Gracias. puedes, Israel. Hasta luego.